caminar. Now today we're going to be seeing how that salvation, how God changes how we see the world around us. Vamos a ver hoy cómo Dios y su salvación nos forza a ver el mundo de una manera diferentemente. That we can't just say, okay, I've got salvation, but I'm going to see the world the way I normally do. No. We have to see it differently compared to the salvation that we have in Christ. Debemos, en comparación a la grandeza de nuestra salvación, debemos ver el mundo de una manera diferente. Now, I want to start today by actually talking about the Great Fall. Yo voy a comenzar hoy en Génesis 3 hablando de la historia muy común de la caída de la humanidad. Now, Adam and Eve, if you recall, I want to tell you, they do more than just commit the first sin. Obviamente, Adán y Eva están cometiendo el primer pecado en el mundo, ¿sí? Pero ellos hacen algo más allá. In the fall, they unknowingly introduce a new vision for the world. En la caída, ellos introducen, sin saberlo, una nueva visión del mundo. This vision is a vision of the world that chooses self-will in place of God's will. Esa es una visión del mundo que escoge la voluntad propia en lugar de la voluntad de Dios. This vision trusts our own thinking more than the Word of God. Esta visión confía más en nuestro propio modo de pensar que en la palabra de Dios. And instead of enjoying the presence of God, this is a vision of humanity isolated as we watch Adam and Eve leave the Garden of Eden, never to return. En lugar de disfrutar la presencia de Dios, esta es una visión de la humanidad aislada cuando estamos mirando a Adán y Eva saliendo del jardín de Edén para siempre. This is a worldview of life without the hope of God. Esta es una cosmovisión de vida sin la esperanza de Dios. Now, in one sense, if you would think about the Bible this way for just a minute, in one sense, the Bible is the story of God renewing His vision for the world. Si puede pensar en cierto sentido, la Biblia, toda la Biblia es la historia de Dios renovando su visión para el mundo. In Exodus, for example, God establishes His daily presence, guiding Israel in a cloud by day, a pillar of fire by night. En el Éxodo, por ejemplo, Dios establece su presencia diaria, guiando a Israel con una nube de día y una columna de fuego de noche. He writes His word on tablets of stone for the people to live by. Dios escribe su palabra en tablas de piedra para que el pueblo viva conforme a ella. And eventually, if you recall the Old Testament, the temple is built. And all inside the temple, there are images of paradise and God's presence inside. Eventualmente, el templo es construido en el Antiguo Testamento con imágenes del paraíso y la presencia de Dios en su interior. God restores heaven on earth. Dios restaura el cielo en la tierra. But just like the fall, God's family chooses disobedience and idolatry. Como en la caída, la familia de Dios escoge la desobediencia y la idolatría. Later in the Old Testament, God allows His people to be taken into captivity into Babylon. Más adelante en el Antiguo Testamento, Dios permite que su pueblo sea llevado a cautivo en Babilonia. And like Adam and Eve, once again, they're separated from God's presence in paradise. Como Adán y Eva, ellos son separados de la presencia y del paraíso de Dios. They lose their vision for God's presence in the world. Pierden la visión de la presencia de Dios en el mundo. Now let's fast forward to Jesus. Ahora vamos a hacer más adelante al ministerio de Jesús.
When Jesus begins his early ministry, let me just ask you the question, what was the number one common theme that Jesus preached on? ¿Cuál fue el tema más común en todos los sermones de Jesús? Want some interaction today. What is the answer to that question? ¿Cuál es el tema número uno de Jesús en el mundo en todos sus mensajes? Do you know what it is? Somebody's got to know it. That's a great one. Este es excelente, pero ese no fue el primero. What was his first theme? Actually, it's the first message that he ever preached. And he goes throughout in the entire New Testament talking about this over and over again. Ahí está. The kingdom of heaven is at hand. El reino de los cielos está cerquita. Está aquí con ustedes. That is Jesus' vision. When he comes, his ministry says, hey, the kingdom of God, the kingdom of heaven is here and now. El reino de los cielos, el reino de Dios está aquí, cerquita con nosotros. Jesus begins with a renewed vision of how God interacts with the world. Jesús empieza con una visión renovada de la visión de Dios para su mundo. And while sin distorts the vision of God, Christ restores it. And guess what? The church is supposed to live it out. Mientras que el pecado distorsiona la visión de Dios, Cristo la restaura y la iglesia la viva. Now today, we celebrate Palm Sunday. Hoy celebramos el Domingo de Ramos. You recall this is the day when Jesus enters Jerusalem riding on a donkey, surrounded by palm branches. Este es el día en que Jesús entra en Jerusalén, montado en un burrito, rodeada de ramas y de palma. The people lay their cloaks on the path of Jesus, representing honor to the king. La gente coloca sus mantos en el camino de Jesús para honrar al rey. God's presence is present in Jesus. And the Garden of Eden is revived by worship and palms. It is a vision, once again, of the kingdom of heaven on earth. Es una visión, el Domingo de los Ramos es una visión de los cielos, del reino de los cielos en la tierra otra vez. Jesús en el centro, la presencia de Dios en el centro, y todo alrededor adorando al Rey en la naturaleza. We see God's presence in Jesus in the middle of everything. It's restored and paradise around it. Now, the letter of the Ephesians, as we've mentioned, is the vision of the greatness of God's salvation. La carta de los Efesios, otra vez, es una visión de la grandeza de la salvación de Dios. And like the story of Palm Sunday, God's presence and message of the gospel are revived in an Eden-like picture for us. A igual que la historia de Domingo de Ramos, la presencia de Dios y el mensaje del Evangelio son renovados en una imagen similar al Edén. Paul writes that in Jesus, God is building his holy temple, the Word of God says. Pablo escribe que en Jesús, Dios está edificando su santo templo. Now, this temple is not made of bricks, but of hearts. Este templo no está hecho de ladrillos, sino de corazones. The world is not expected to come to Eden, but God's message and presence are sent to the world through us. No se espera que el mundo venga a Edén, no, sino que el mensaje y la presencia de Dios son enviados al mundo a través de nosotros. The church is the restored vision of God's world. We are the dwelling place of God. La iglesia, la visión restaurada del mundo de Dios. Y nosotros somos la morada de Dios. Like generations who have gone before us, we can easily lose God's vision.
Al igual que las generaciones que han venido antes de nosotros, podemos perder fácilmente la visión de Dios. As a Christ-centered community, we are called to value, to live out, and preserve God's vision for His world. Como una comunidad centrada en Cristo, has escuchado eso antes. Somos llamados a valorar, vivir y preservar la visión de Dios para su mundo. With that in mind, listen to Ephesians 4, 1 through 6. Con esto en la mente, escuchen Efesios 4, 1 hasta 6. I, therefore, prisoner for the Lord, Paul says, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness and patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There's one body and one Spirit, just as you are called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God, and one Father of all, who is over all and through all and in all. Ahora, amén, yeah. Ahora en español. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a un solo esperanza, un solo Señor, un solo fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amen. So if God is restoring His vision for the world, what is the clearest vision that we see today? Si Dios está restaurando su visión para el mundo, ¿cuál es la visión más clara que vemos hoy? The answer is the church. La respuesta es la iglesia. And here are three important questions that we're going to ask today. Hay tres preguntas importantes que debemos hacer hoy. If we are to maintain God's vision for the world around us, para mantener la visión que Dios tiene para nosotros, hay tres preguntas muy importantes para nosotros. ¿Listos? Number one, nadie está listo. ¿Listos? No. ¿Listos? Ready? Are we good? Okay, here we go. Number one, número uno. Do you treasure the gospel? Atesoran el evangelio. Now, verse 1, this should be familiar to you. Paul begins by calling himself a prisoner for the Lord. Again. En el versículo 1, Pablo comienza llamándose a sí mismo prisionero del Señor otra vez. I mean, can we get to a new theme, Paul? ¿Podemos cambiar el tema, Pablo? He's talking again about him being a prisoner. Otra vez está platicando acerca de ser un prisionero. Now, the first time Paul mentions his incarceration, it's to help the church deal with their suffering, their disappointment of what's going on. Primera vez que Pablo menciona su encarcelamiento, eso es. Es para ayudar a la iglesia a enfrentar su sufrimiento y decepción. But here, I think Paul talks about himself as a prisoner for one reason. Aquí Pablo habla de sí mismo como prisionero por una razón. He believes the church and the gospel are worth it. Él cree que la iglesia y evangelio valen la pena. Over and over in Paul's letter, he talks about the incredible value of the gospel. Una y otra vez en la carta de Pablo, él habla del increíble valor del evangelio. We are forgiven by the riches of Jesus' grace that are lavished on us. That's in Ephesians 1:7. Somos perdonados por las riquezas de la gracia de Jesús que son derramadas sobre nosotros en Efesios 1:7.
We're reminded that God is rich in mercy. Se nos recuerda que Dios es rico en misericordia. Paul considers it a privilege to share the unsearchable riches of Christ. Pablo considera un privilegio compartir las incalculables riquezas de Cristo. Paul calls himself a prisoner to remind the church that the hope we have in Christ is worth everything. Pablo se llama a sí mismo prisionero para recordar a la iglesia, nosotros, que la esperanza que tenemos en Cristo lo vale todo. Lo vale todo. It means everything. Paul would rather be in jail with the hope of Jesus than live in a palace without the gospel. Pablo prefería estar en la cárcel con la esperanza de Jesús que vivir en un palacio sin el evangelio. Now, this is important because God's people in any generation, we can be tempted to put our trust in false hopes. Eso es importante porque el pueblo de Dios en cualquier generación puede ser tentados a poner nuestra confianza en falsas esperanzas. I mean, think about it for just a moment. The crowds that shouted, Hosanna. In the triumphal entry, they did not all hope in the same thing. Mira, los multitudes que gritaron Hosanna en las alturas, en la entrada triunfal, no todos esperaran lo mismo. Some wanted a political king. Algunos querían un rey político. Others wanted a Messiah of social justice and reform. Otros querían un Mesías de justicia social y reforma. Many in the crowd looked for a super priest, restore their religious dominance. Muchos de la multitud buscaban un super sacerdote que restaurar su dominio religioso. But instead, they encounter a suffering servant riding on a humble donkey, bringing salvation and authentic peace. En lugar de eso, encontraron un siervo sufrido, montado en un humilde burro, que traía salvación y paz auténtica. Ultimately, Jesus would be crucified because he didn't measure up to most of their expectations. Finalmente, Jesús sería crucificado porque no cumplía con la mayoría de sus expectativas. Jesus didn't fit into their world. Jesús no encajaba en su mundo. So let me ask you a question today. Are you seeking the kingdom of heaven in your life? Or do you expect God to fit into your world? ¿Está buscando realmente el reino de los cielos en sus vidas o esperan que Dios encaja en su mundo? Do you treasure the gospel enough to go anywhere, risk anything for the glory of God? ¿Atesoran el evangelio lo suficiente como para ir a cualquier lugar, arriesgar cualquier cosa para la gloria de Dios? Does the presence of Jesus confront any false hopes in your life? ¿La presencia de Jesús confronta alguna falsa esperanza en sus vidas? Número dos, number two. Do you walk worthy? Caminan de manera digna. Once again, listen to Ephesians 4, 1 through 3. Otra vez, escucha Efesios 4, 1 hasta 3. He says, I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling of which you've been called, with all humility, gentleness, patience, bearing with one another, eager to maintain the unity of the Spirit, the bond of peace. Por eso yo, versículo 1, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Paul compels us to walk or live, he says, in a manner worthy of our calling. Pablo nos exhorta a caminar o vivir en una manera digna de nuestro llamado.
Now that may be strange to you today. Tal vez es extraño para ustedes. Most of you feel like your decision for Christ was a decision, but you don't feel like it's a calling, right? La mayoría de nosotros aquí, tú crees que tú has tomado una decisión para recibir a Cristo, pero no es un llamado, no es un llamamiento, no, es solo algo que yo decidí. No. Cada cristiano tenemos un llamado. Every Christian has a calling. Now, later on in Ephesians 4, Paul talks about those who are called to be apostles, pastors, teachers. Más adelante en Efesios 4, Pablo habla de aquellos que son llamados a ser apóstoles, pastores, maestros, etc. This is not the calling Paul is talking about in verse 1. Esto no es, cuando Pablo estaba platicando acerca de apóstoles, etc., no es el llamado que Pablo está hablando en versículo 1. This is the calling of every Christian and member of the body of Christ. Este es el llamado de todo cristiano y miembro del cuerpo de Cristo. Paul outlines this calling in Ephesians 4:15. Pablo describe este llamado en Efesios 4:15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way in Him who is the head, into Christ. Más bien, versículo 15 dice, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ese es nuestro llamado. This is our call. Now, I'm going to talk about living and speaking the truth in a moment, but let's focus on the second part of this verse for just a minute. Voy a hablar acerca de decir la verdad en amor en un momento, pero enfocaremos hoy o ahora en la segunda parte de este versículo. To walk worthy of our calling is to grow up in every way under the authority of Christ. Caminar de manera digna de nuestro llamado es crecer en todo bajo la autoridad de Cristo. It's to submit my heart, my mind, my desires, my relationships to the lordship of Jesus. Es someter mi corazón, mi mente, mis deseos, mis relaciones al señorío de Jesús. Now, Paul highlights some of the basics for us in verse 2. He talks about humility, gentleness, patience, carrying each other's burdens. Pablo resalta algunos fundamentos para nosotros en versículo 2, humildad, amabilidad, paciencia y carga con las cargas los unos de los otros. Now, Paul will write about our metrics of spiritual growth in other places, the fruit of the Spirit in Galatians 5, for example. But he probably mentions these because that's what the Ephesians needed the most. Pablo escribirá sobre otros indicadores de nuestro crecimiento espiritual en otros lugares, por ejemplo, el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Pero probablemente menciona estos porque esos era lo que los efesios más necesitaban. I mean, if you are, let me pick on a student today. Mylene is right there. If Mylene gets called to the principal's office, si el director de su escuela está llamando Mylene a la oficina del director, and if he starts talking about the importance of paying attention in class, si él está hablando acerca de la importancia a poner atención en la clase, it's probably because she's not paying attention. Probablemente es porque ella no está poniendo atención. Sus padres están de acuerdo. Her parents agree with that. Now, Paul talks about humility and patience because of their pride and their agitation towards others. Pablo habla de humildad y paciencia debido a su orgullo y su agitación hacia lo demás. I want to encourage you today to live with a greater awareness of God's favor and a deep motivation to grow in every way possible. Quiero animarlos hoy a vivir en una mayor conciencia del favor de Dios y una motivación más profunda para crecer en todo. Let me just ask the question today, are you motivated to grow in Christ? ¿Están motivados a crecer en Cristo? Are you on autopilot right now in your faith? Or are you just going and I go to church and, you know, I'm doing God a favor. I'm here today, right? Estoy haciendo un favor a Dios porque mi presencia está aquí. Yo estoy en la iglesia. Oh.
No. He's giving us his favor by being in our lives. Estamos recibiendo el favor de Dios porque su presencia está con nosotros. Amen. We should be motivated to grow in every way. Paul says every way possible in Christ. Debemos crecer, ser motivados a crecer en cualquier forma, en todo, en Cristo. I want to challenge you today to stop making excuses and stop focusing on your limitations. Yo quiero desafiar a ustedes hoy a dejar de poner excusas, pretextos, etc. y dejar de enfocarse en sus limitaciones. Let me tell you, we're all limited in one way or another here. Todos somos limitados de una manera o en otra. It could be education, it could be time, it could be job, it could be whatever. We are all limited in one way or another. Todos tenemos limitaciones, ¿sí? Or no? De educación, de tiempo, de trabajo, de familia, de tiempo. Cualquier cosa, somos limitados todos. But that doesn't mean we can make that an excuse not to grow in the Lord. No podemos hacer un pretexto, no crecer en el Señor. Love it when I don't know if I should say this or not. Love it when I talk to people on the street and I say, well, when's the last time you've been to church? Or you know, talked about Jesus, and they'll go, well, you know, my parents got sick, and and they're all great excuses, but I'm like, when did that happen? They're, 10 years ago. I'm like, 10 years ago? You've waited that long? That's been a 10-year excuse for you not to join with a family of faith and grow in your faith. What is going on? 10, 20 years of excuses. Get rid of them. Mira, a veces en cuando yo estoy platicando con la gente en la calle, estoy diciendo, yo pastor, no estoy llegando a la iglesia porque mis papás están enfermos y yo no tengo mucho trabajo, etc. Y yo le dije, ¿cuándo fue tus padres enfermos? Hace 10 años, 15 años. ¿De veras? Has tomado la misma excusa por 15 años que no estás creciendo en el Señor. 15 años. Quítalos, por favor. Repíteme, por favor. Quítalos. Ay, no. Tan débil. Quítalos. No hay más excusas. There are no more excuses, please. Let's grow in Christ. Podemos crecer en Cristo. Everyone here, including me, we have room to grow. And everyone here has the same access to the Holy Spirit to help us. Todos tienen la capacidad para crecer, incluyendo yo. Y todos tienen el mismo. Amén. ¿Quién está diciendo amén al pastor? Mira, I said everybody here has room to grow, including me. She goes, amen. She's like going for it. Woo. Ayúdale, Señor. Ayúdale. Okay. We all have the capacity to grow. Todos tienen la capacidad de crecer y todos tienen el mismo acceso al Espíritu Santo para ayudarnos. Todos. So let's walk worthy of our calling. Caminamos de manera digna de nuestro llamado en Cristo. Amén. Number 3. Do you speak the truth? Hablan la verdad. Notice I said the truth, not your truth. Note que yo estoy diciendo la verdad, no tu verdad, okay? We began today by talking about Adam and Eve. Comenzamos hoy hablando de Adán y Eva. Can you imagine being the first people to do everything? ¿Puedes imaginar ser las primeras personas en hacer todo? I mean, I walk into my kitchen, I don't know where anything is. Adam and Eve are walking everywhere, they don't know where anything is. Yo estoy caminando en mi cocina, yo no sé dónde están los platos, yo no sé porque Andrea siempre está reorganizando todo. ¿Sí? Adán y Eva están dando todos lados, ellos no saben dónde está nada. ¿Puede imaginar eso? They had to learn how to drink and eat foods, are they good or bad? Aprendieron cómo beber y qué alimentos son buenos. They had to figure out where to sleep and what the Wi-Fi password is. How are you going to figure that? Tuvieron que describir dónde dormir y cuál era la contraseña de Wi-Fi, okay? So many questions and doubts. Tantas preguntas y dudas. Adam and Eve lived in a world where they trusted completely in God and doubted themselves every single day.
Adán y Eva vivían en un mundo donde confían completamente en Dios y dudaban de sí mismos todos los días. After the fall of humanity, God's paradise is reversed. Después de la caída de la humanidad, el paraíso de Dios se invierte. We live in a world today where we doubt God every day and trust only in ourselves. Vivimos en un mundo donde dudamos de Dios todos los días y confiamos solo en nosotros mismos. Nadie quiere decir amén a eso. ¿Sí? Our culture encourages us to speak your truth, follow your path. Nuestra cultura nos anima a hablar nuestra propia verdad y seguir nuestro propio camino. As Christians, we are called to speak God's truth and follow His plan for our lives. Como cristianos, somos llamados a hablar la verdad de Dios y seguir su plan para nuestras vidas. What are the basics of God's truth? ¿Cuáles son los fundamentos de la verdad de Dios? Paul tells us in Ephesians 4:4-6. Pablo nos dice los fundamentos de la verdad de Dios en Efesios 4:4-6. He says there's one body and one spirit. Just as you were called to one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God, one Father of all, who is over all and through all and in all. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a un solo esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Notice how Paul connects the hope we have in Christ with our calling here. Noten cómo Pablo conecta la esperanza que tenemos en Cristo con nuestro llamado. There is one God and one hope we can trust in. Hay un solo Dios y una sola esperanza que podemos confiar. And as Christians, we have an amazing faith to share with the world. Como cristianos tenemos una fe asombrosa para compartir con el mundo. And we don't share this out of a spirit of arrogance or pride, but in humility and love. No compartimos esto con un espíritu de arrogancia u orgullo, sino con humildad y amor. There's still one God and Father, and Jesus is the hope the world needs to hear. Todavía hay un solo Dios y Padre, y Jesús es la esperanza que el mundo necesita escuchar. Have you accepted your calling as a Christian to speak God's truth in love? ¿Han aceptado su llamado como cristianos a hablar la verdad de Dios en amor? Is there a friend, a coworker, family member that you need to speak to this week about the hope that you have in Christ? ¿Alguno amigo, compañero de trabajo, familiar, con quien necesitan hablar esta semana sobre la esperanza que tenemos en Cristo? As the church, we are called to renew God's vision and hope for the world around us. Somos llamados a renovar la visión y la esperanza de Dios al mundo que nos rodea. You know, we are turn on the TV every day and it's just bad news. Enciende la tele cada día. Son malas noticias en todo lado. And when you even get one good thing of news, it's overpowered by 20 bad things. Y cuando están recibiendo buenas noticias, hay 20 que son malas. It's easy to get disappointed in the world around us. Es fácil a ser frustrados, decepcionados acerca del mundo que nos rodea. Changing things changes so rapidly. Las cosas que cambian rápidamente. I want to tell you, there is a hope that we have in Christ that the world can't understand, but needs to. Hay una esperanza que el mundo no puede entender, pero necesitamos compartir eso.
Guys, from the Garden of Eden to the cross to the church today, God is restoring his vision for the world. And now he does that through us. Desde el jardín de Edén a la cruz, a la iglesia hoy, Dios está restaurando su visión para el mundo. Y ahora Él lo hace a través de nosotros.